acontezca. Cuando el hermano Branham vino a la escena, ¿verdad? Recordemos que en 1933, estando bautizando a sus primeros convertidos en el río Ohio, ¿no? 11 de junio del 33 a las 2 de la tarde, el Señor, cuando el profeta bautizaba a la persona número 17 en esa ocasión, dice que el profeta estaba allí a punto de sumergir a la persona, cuando de repente se oyó como un estruendo del cielo que venía y era una bola de fuego. Cuando esa bola de fuego venía y vieron que venía directamente donde el hermano Branham estaba, mucha gente casi se desmayó y bueno, se pusieron muy angustiosos, ¿verdad? Angustiados de que el bólido, la columna, como que iba a fulminar al hermano Branham, pero no, la columna de fuego, el bólido de fuego se quedó arriba del hermano Branham de su cabeza, y de ahí salieron aquellas palabras: como Juan el Bautista fue enviado como precursor de mi primera venida, el mensaje que te doy a ti será el precursor de mi segunda venida. El mensaje que te doy a ti. Sí, será, él dice, el precursor de mi segunda venida. Correcto. Entonces, ¿verdad? De manera que entendemos que el mensaje que el profeta iba a predicar, que Dios le iba a dar, ese día que iba a preparar a un pueblo para el rapto. Amén, amén. Entonces, pero resulta esto, que el hermano Branham pensó literalmente que él iba a estar aquí en la tierra cuando el rapto literalmente iba a acontecer. Pero resultó que pasó algo. Cuando el profeta, como Dios lidiaba con él a través de visiones y cosas, ¿verdad? Especiales, cuando llegó el año de 1963 y Dios le reveló a él, o sea, le mostró que los 7 sellos iban a ser revelados, los sellos de Apocalipsis, donde están los jinetes y todo eso, ¿no? Que la gente especula que esto es aquí, que es allá. No. Aquí la revelación le vino al hermano Branham en marzo de 1963, y le reveló el contenido de los símbolos de esos sellos, de los 6 sellos, 7 sellos. Entonces, pero resulta que en esos sellos pues había muchas cosas ahí que bueno, el 7º sello prácticamente no lo habló con claridad en ese momento, porque es un sello, el profeta le llamó que era la segunda venida del Señor, el 7º sello. Y el 7º sello, recordemos que como cuando le preguntaron al Señor Jesucristo, ¿cuándo vas a venir? Y él dijo, nadie sabe eso. Dijo él en San Mateo, ¿verdad? Dijo, es un secreto. Pero, pero resulta que, como dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 10, hablando del 7º mensajero de la iglesia, ¿verdad? Él dice que sería la 7ª edad, la edad de la Odisea, que que Dios tendría un mensajero. Dice en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comenzara a tocar la trompeta, Apocalipsis 17, el misterio de Dios será consumado. Y la Biblia dice también en Amós 3:7, no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Es de suponer, pues, que la venida del Señor no es simplemente cualquier evento, sino que es un misterio, ¿no? Y la Biblia dice, no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Dice, no hará nada el Señor Jehová. O sea, cuando decimos no hará nada, es que está diciendo que no hay excepción. No hará nada, sino que entonces Dios, para revelar para revelar su segunda venida, tendría que usar a un profeta, ¿verdad? Para revelar no la fecha, no el día, sino lo que iba a los acontecimientos que iban a suceder justamente antes de que eso aconteciera. Y por eso dice dice Apocalipsis 17, en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comenzara a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado. O sea, no habrá más secretos en los últimos días, sino que el misterio sería consumado. Entonces, pero ¿qué usa Dios? Usa a un profeta para ello. Elías sería la respuesta, ¿verdad? Porque para eso está Mateo 17:11, cuando dice que cuando después de la transfiguración comenzaron a bajar del monte y le preguntaron a los discípulos, maestro, o Jesús, le dijeron, ¿por qué enseñan los escribas que es necesario que Elías venga primero? Elías, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de Elías, mucha gente posiblemente no sabe esto, algunos tal vez sí, otros no, que en la Biblia el ministerio de Elías se utiliza 5 veces. El primer Elías, que podemos llamarlo con ese nombre, fue Elías Tisbita.
el primer Elías que le llamamos, que vivió en los días del rey Acab en Israel. Vaya, él Elías Tisbita, su mujer era Jezabel. Ahora, esta gente fueron malos reyes y Dios los condenó, ¿verdad? Entonces, bueno, fue Elías Tisbita. Este Elías Tisbita fue el que subió al cielo en un carro de fuego. Segunda de Reyes, ¿verdad? Ahí está, capítulo 2. Entonces, él fue llevado al cielo en un torbellino. Pero Elías tenía un siervo que se llamaba Eliseo. Y este Eliseo lo seguía donde él quería. Un día le dijeron a Eliseo, un grupo de como predicadores que se les decían los hijos de los profetas, le dijeron, mira, ¿no sabes tú? Le dijeron que el Señor ahora va a quitar a tu Señor. Porque yo decía el término Señor. Quitará a tu Señor de ti. Y él dijo, lo sé, callado. Dijo él, ¿verdad? No digáis nada. Pero se lo dijeron como 2 o 3 personas, 3 gentes a él sobre eso. Pero resulta que... entonces dice la Biblia que Elías le decía a Eliseo, oye, Eliseo dice, quédate aquí porque el Señor me manda para tal parte. Y decía Eliseo, vive Jehová, que no te dejaré, porque él sabía que en cualquier momento se iba a llevar, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Así hasta que cruzaron hasta la parte que llegaron al Jordán. Lo mandó a Gilgal y a varios lugares. Pero cuando llega allí a la parte esa, entonces dice que iban los dos juntos, ¿va? Entonces le dice Elías a Eliseo, cuando le vuelve a decir eso de que lo va a dejar, dice... dice Eliseo le dice a Elías, pide de mí lo que quieras antes que sea quitado de ti. Dice Eliseo, que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Pero cuando él dijo espíritu, no se refería al espíritu propio de vida de Eliseo, sino al espíritu ministerial que estaba en él, que es Dios, pero en una forma especial. Porque cuando digo el espíritu de Elías, es Dios mismo, pero de una manera especial, es un ministerio especial que Dios usa. Entonces, ese ministerio de Dios en él, quería que una doble porción de eso estuviera en él. Por esa razón es que él es llevado al cielo en un carro de fuego, dice la palabra de Dios, y entonces, ¿verdad? Él se queda y dice, ¿verdad? Que se quedó yo clamando cuando Dios lo llevaba, Padre mío, Jehová y su gente de a caballo. Entonces, y dice que el manto de Elías se lo dejó. Y entonces Eliseo lo recogió. Porque antes de cruzar eso, Elías tomó el manto y con el manto separó las aguas del Jordán, ¿no? Para pasar el seco. Y cuando estaban al otro lado del Jordán, entonces Elías recoge el manto y toma el manto y dice, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y cuando él dijo eso, las aguas se volvieron a dividir y él pasó en lo seco de regreso, ¿verdad? Al Jordán. Entonces la cosa está que dice la Biblia, y una doble porción, según de Reyes 2:9 creo, dice, vino sobre Eliseo. Esa sería la segunda... La porción, sí. Esa es la segunda aparición del ministerio. Del ministerio de Elías. En Eliseo. En Eliseo, correcto. Y, ¿verdad? Dice la Biblia, conforme la Biblia, Eliseo hizo el doble de milagros que hizo Elías. Se cumplió la palabra. Es más, quedó todavía uno que no hizo. Supuestamente que le quedó uno último que no lo hizo físicamente, pero se lo hizo, ¿cómo lo hizo? Los huesos. Exactamente, cuando Eliseo fue enterrado, miren, note la diferencia, el mismo espíritu pero diferentes formas de acción. En Elías se lo llevó al cielo, en Eliseo no, en Eliseo él murió y fue enterrado. Y dice la Biblia que conforme pasaron los años, los huesos de Eliseo quedaron en un lugar y en una ocasión iban unos individuos que lo venían siguiendo otros ahí y traían un difunto y como para escapar de ellos dice que dejaron el cuerpo ahí donde estaban los huesos de Eliseo. Ellos no sabían, pero ahí lo dejaron. Y entonces dice cuando el difunto entró en contacto con los huesos de Eliseo, él volvió a la vida. ¿Qué indica eso? Que los huesos de Eliseo todavía tenían ese ungimiento divino de Dios. Entonces, ¿verdad? Entonces esa fue la segunda aparición de Elías. Pero luego, ¿verdad? Cuando iba a venir el Señor Jesucristo, el ángel Gabriel le habla a Zacarías, el padre de Juan,
y le dice que Juan va a ir con el poder y virtud de Elías, en San Lucas, ¿verdad? Entonces va a ir con poder y virtud de Elías. Una tercera aparición. Es la tercera aparición de Elías en la tierra. Y aquí viene como precursor de su primera venida de Cristo. Bueno, entonces, es Juan el Bautista. Es Juan el Bautista, correcto. Juan el Bautista es la tercera manifestación del espíritu de Elías. Entonces luego, después de ese tiempo, entonces bueno, pasa el tiempo, pero había una creencia porque Malaquías 4 decía: he aquí yo os envío Elías el profeta antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Entonces esa escritura se escribió 400 años antes del nacimiento de Jesús o de Juan. Entonces cuando Jesús nace y Juan nace, entonces había una creencia que Elías iba a venir a la tierra otra vez. Y entonces por eso que a Jesús a Juan le pregunta: ¿eres tú Elías? Dice: yo no soy Elías, aunque sí lo era. Pero como él entendió que se referían a otro Elías, aunque él era Elías, ¿no? Entonces hay que entender eso. Que Juan, cuando la Biblia dice en Malaquías 4, he aquí que yo os envío Elías el profeta antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Pero ahí está la diferencia, porque Malaquías 4 está hablando de dos Elías. Ahí es donde muchos se turban, porque piensan que Malaquías 4 solo está hablando para unos de Juan el Bautista y otros hablando de el Elías que vendría en estos últimos días. Los dos olivos. Sí, vaya. Allá lo ponían. Sí, allá también, sí, vaya. O sea, entonces se confunden en eso. Pero la verdad es que pero la Biblia es específica. O sea, aunque sí tiene que ver de alguna manera con otros ministerios, pero en la forma más directa se está refiriendo a ¿cuándo? A este tiempo. ¿Por qué? Porque dice que este día viene antes del día de Jehová grande y terrible, que es la gran tribulación, los juicios de Dios. Entonces este Elías vendría justamente antes de que los juicios de Dios caigan sobre la tierra. Exacto, es que aquí es lo que digo, que está hablando, es que como dice el hermano Brano en varios mensajes, ¿verdad? Toda escritura tiene doble cumplimiento o doble significado. Por ejemplo, dice, ¿verdad? Oseas 2 dice la Biblia: de Egipto llamé a mi hijo. Refiriéndose, dice, cuando Israel era muchacho, dice, yo lo amé. Y de Egipto, dice, llamé a mi hijo, haciendo referencia al éxodo que tuvo el pueblo de Israel de Egipto. Eso dice ahí, cuando Israel era muchacho, dice Dios, yo lo amé. Y dice, y de Egipto llamé a mi hijo, refiriéndose al pueblo de Israel, bueno, que salió de Egipto hacia la tierra de Canaán. Ese es el primer cumplimiento. Pero el segundo cumplimiento lo encontramos cuando dice la Biblia que Herodes quiso matar a Jesús. Y el ángel le dijo a José: toma al niño y a la madre y vete para la tierra de Egipto, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Dice, para que se cumpliera la escritura que dice, de Egipto llamé a mi hijo. Ahí está el doble cumplimiento. Exacto. Sí. Entonces, ¿verdad? O sea, por eso encontramos eso. Y los dos olivos, esos que también la Biblia habla, ¿verdad? Dijo el profeta por un lado que era el Antiguo y el Nuevo Testamento por un lado, y por el otro lado los dos testigos que van a predicar 1260 días al pueblo de Israel. Habíamos 5 veces apareciendo del ministerio de Elías, el Espíritu. Sí, allá, en compañía de Moisés. Muy bien. Sí. Pero solo para terminar esta parte. Dice, porque Malaquías 4.1, he aquí que viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, que no le dejarán ni raíz ni rama. Ahora, dice, ¿verdad? El verso 5, porque a lo que vamos más explícito. Dice, he aquí que yo os envío Elías el profeta antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Ahora, antes de leer el verso 6, hay este punto. Inclusive yo los he escuchado decir, dicen, cuando se refieren a esto, dicen, este profeta que la Biblia habla aquí, no creemos, dicen ellos, que se refiere a Juan el Bautista. Dicen ellos, ¿por qué? Porque este profeta se viene antes del día de Jehová grande y terrible. Y Juan vino ese hace más de 2000 años. Entonces dicen ellos, de seguro que no está hablando, dicen ellos, ¿verdad? No está hablando de Juan, dicen, ¿verdad? Sino de algún otro profeta, dicen ellos, o de los predicadores del fin, que estarían en la tierra. Y digo, por lo menos tienen esa pequeña... Una noción. Sí, una noción de las cosas, ¿verdad? Ajá. Y entonces, ¿verdad? Pero cuando volvamos a lo mismo, que dice, he aquí os envió el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. En esta parte, en el versículo número 6,
aquí encontramos que está hablando de este ministerio de Elías, porque no está hablando de un hombre específicamente, sino del ministerio de Elías, cuando dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esta palabra, Lucas 1:17, vamos a encontrar que nos dice aquí, para que hagan una pequeña referencia a este acontecimiento. Lucas 1:17. Dice, aquí está hablándole el ángel Gabriel a Juan, ¿cómo se llama al sacerdote Zacarías, el padre de Juan el Bautista, y le está hablando de lo que va a ser de Juan, o sea, cuál será su ministerio. Y dice, el verso 17, Lucas 1:17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Juan dice, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. O sea, Juan iba a volver el corazón de los padres a los hijos. ¿Qué quiere decir eso? No se refiere a padres literales, sino padres espirituales. Los padres espirituales aquí son los apóstoles, los que prácticamente iban a ser los padres de la iglesia, es decir, los padres de la iglesia que iba a surgir después de Cristo, es decir, en el día de Pentecostés, ¿no? Entonces, como Pablo mismo dice, ustedes dicen pueden tener muchos ayes, dice Pablo, pero yo os engendré a vosotros. O sea, ¿qué es uno que engendra? Un padre. Correcto. Pablo está hablando que él es el padre de todo eso que él les predicó, ¿verdad? En la fe. En la fe, ¿no? Por supuesto, en la fe. Entonces, porque está hablando espiritualmente, no literalmente, ¿no? Claro. Como algunos piensan. Entonces dice, e irá delante de él con el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. O sea, en otras palabras, el ministerio de Juan era para preparar a los que iban a ser apóstoles, a varios de los que iban a ser apóstoles en el ministerio de Cristo. Y porque estos apóstoles serían los padres, como que podemos repetir espiritualmente hablando, de los que iban a venir después de ellos, ¿verdad? Lógicamente. Entonces dice, miren, él era volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Esta expresión de los hijos hacia los padres se cumple en la segunda venida. ¿Cómo es eso? Que iba a volver el corazón de los de hoy a la fe original de los padres. ¿Sí me entiendes? Sí. Vaya, Juan preparó a aquellos que iban a ser padres de los cristianos, digamos así, de forma. No padres del catolicismo, no, sino me refiero padres espiritualmente hablando, de que ellos iban a engendrar hijos espirituales en la fe. Exacto, bueno, eso es. Y ahora este otro Elías nos va a regresar a esa fe de esos apóstoles. Pero entonces son dos Elías. Está hablando de los Elías, por eso digo. Porque Juan solo va a hacer una parte. Exacto, Juan hizo una parte y el otro Elías hace la segunda parte. El Elías, el que hace la segunda parte es este Elías. El de la cuarta aparición. Cuarta aparición, exacto. Por eso es que se da este relato que dice, he aquí que viene el día, más bien, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los padres, el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Es decir, ¿verdad? Antes de que Dios traiga juicio, deben de estar restaurados a la fe original de Cristo, los apóstoles, ¿verdad? Porque también aquí dice, antes de leer el otro pasaje, creo que aquí en el libro de Judas, en el Evangelio, en la palabra de Epístola